Disculpe. Está ahí. Tengo una pelusa o algo por el estilo. Ay. A ver. Ya. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, profe, todo bien. Hola, profe, ¿sí se escucha? Sí, profe, se escucha. Ya. Disculpen, es que de verdad lo de la pelusa se me está molestando mucho y estoy tosiendo. Déjenme tomar agua porque si no voy a seguir tosiendo. Ya, ahora sí, creo que se fue. Ya, disculpe. A ver, una cosa, obviamente habíamos comenzado a ver el tema del problema de transporte, pero también les publiqué la evaluación, ¿cierto? No sé si la vieron. ¿Sí? ¿No? No todavía, profe. Ya, porque igual quería que revisáramos el enunciado, pero de hecho prefiero hacerlo ahora, porque, a ver, ahora me está dando cuenta que no le anoté la fecha de entrega en sí en el enunciado, pero está programada obviamente en el portal, y que sería para el 17, que le di más de una semana al final, le había dicho una semana, pero él puse el 17 para que tuvieran 2 fines de semana, obviamente entre medio. Y ahora, ¿cierto? La idea quería partir en realidad viendo el enunciado para que si tuvieran dudas o cualquier cosa, obviamente, o sea, es difícil que tengan inmediatamente dudas a menos que haya algo mal redactado. Cosa que también ya la otra semana, igual obviamente atiendo dudas tanto miércoles como el viernes, pero que ya sea más concreta, porque hayan avanzado obviamente en hacer el modelo hasta ese momento. Por el momento, ¿cierto? Lo que podemos hacer es básicamente leer el enunciado y si hay dudas en relación a eso, lo aclaramos al tiro y si no, obviamente ya espero para la otra semana que ya tengan algo de avance y ahí si es que tienen dudas con respecto a eso, obviamente preguntar. Ahora, en clases, obviamente, algo más genérico de las preguntas. Si tienen dudas específicas de cómo lo están haciendo, eso también me pueden enviar un correo, por supuesto, para, para ir responderles individualmente, ¿cierto? Si, cuando corresponda, ¿de acuerdo? A ver, les voy a compartir la pantalla. Esa, ahí. Ya, me dicen cuando vean el PDF en realidad. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. A ver. Primero las instrucciones para que no hayan dudas al respecto. Grupos, y yo le decía, ¿cierto? Que el trabajo se puede hacer en grupos con un máximo de 3 integrantes. Si alguien quiere hacerlo individual, no hay problema. Si alguien quiere hacerlo de a 2, no, también no hay problema. Pero más no pregunten si más, porque la respuesta ya es no. Deben ser informados por correo electrónico al profesor a más tardar el lunes 10 de mayo, este lunes que viene, ¿cierto? Los integrantes del grupo. De no informarse, se asumirá que el alumno desea realizar el trabajo individualmente y así se configurará la plataforma para la entrega. Es harto trabajo eso de estar armando los grupos en el sistema y realmente no pienso pasarme toda la semana haciéndolo porque no me mandaron el correo a tiempo. Se debe entregar un informe con las respuestas y análisis que se piden, más los archivos del software que se usó para resolver lo pedido, ¿cierto? Excel o Lingo.
Todos los archivos pedidos deben comprimirse en un único archivo zip o RAR, lo más común, ¿cierto? Y de hecho el sistema está configurado para solo permitir que suban eso. Y el nombre del archivo deben ser los apellidos de los integrantes. Ojo, memorícense eso por favor. Y se descontarán 5 puntos del total de los 100 puntos que tiene la prueba si el archivo es entregado con otro nombre. Es increíble, a pesar de que hago todos los trabajos, siempre hay alguien que le pone trabajo 1, cualquier cosa, y bueno, después obviamente aquí está ya, también está clarito qué es lo que pasa si lo hacen así. El informe debe ser un archivo Word, en Docs, ¿cierto? Para poder editar y comentar los resultados en la revisión. Y debe utilizarse el software Lingo o Excel, a través de Solver, obviamente Excel, para resolver el problema. Se aconseja utilizar Lingo por la estructura del problema. Los archivos que utilice para resolver deben también juntar en su respuesta. Eso es parte, por eso es un zip o un RAR, ¿cierto? En el fondo, porque va el informe y también van los archivos que sean de Lingo Excel. Excel obviamente pueden poner las distintas letras unas por hoja, ¿cierto? Pero Lingo no les deja hacer eso, porque Lingo les tiene que, en el fondo, tiene que ser un archivo por cada, digamos, por cada modelo, en el fondo, ¿cierto? Con las modificaciones, porque en un mismo archivo no pueden hacerlo todo. Y es el archivo del modelo, ¿ok? No de los resultados. Para mí el archivo de resultados no vale nada porque yo puedo hacer correr el modelo y lo tengo de nuevo. Ese es el archivo del modelo lo que tienen que entregar. La tarea consta de 100 puntos, 60 puntos en la nota de aprobación, obviamente, la escala típica, y se descontará un punto de los 100 puntos totales cada 3 faltas de ortografía o problemas de redacción, si es que los hubiera. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre las instrucciones? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, veamos. No, profe. Ya. Bueno, abajo. El problema en sí. ¿De qué se trata? Problema producción, obviamente. La Philbrick Company tiene 2 plantas en lados opuestos de Estados Unidos. Obviamente planta 1, planta 2, así se llaman. Cada una produce los mismos 2 productos, producto 1, producto 2. Y lo vende a distribuidores en su mitad del país, ¿de acuerdo? Acuérdense, están en lados opuestos, o sea, planta 1 es zona 1, planta 2 zona 2, ¿cierto? Y que los productos, obviamente, ambos fabrican ambos productos, digamos, para sus zonas. Ya se recibieron las órdenes de los distribuidores para los próximos 2 meses, febrero y marzo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está acá? El número de unidades que se requieren se muestra en la tabla. Esta es la demanda de febrero y de marzo de ambos productos para cada planta. Y acuerden que cada planta abastece su zona del país en particular. La compañía no está obligada a cumplir totalmente estas órdenes, pero lo hará si puede sin disminuir sus ganancias, ¿de acuerdo? Y eso obviamente ahí es lo relevante. Cada planta tiene 20 días de producción disponible en febrero, tanto planta 1 como 2, y 23 en marzo para producir y enviar los productos. Los inventarios se agotan a final de enero, que está antes que esto, ¿cierto? Esto parte en febrero, o sea, no parten con inventario, pero cada planta tiene suficiente capacidad de inventario para 1000 unidades en total de los 2 productos, ¿ok? No particularmente de cada uno, o sea, es en la mezcla de ambos. Puede ser 1000, pero también es por planta. Por planta 1 tiene 1000 de capacidad, planta 2 tiene 1000 de capacidad, que podría ser solo del 1, solo del 2, un mix de los dos, de cualquier, obviamente en cualquier orden. Bueno, sí se produce obviamente un exceso en febrero en particular para la venta en marzo, lógicamente. No hay de marzo para adelante, no hay nada, de enero desde antes no viene nada, es solamente el inventario pasarlo de febrero a marzo. En cualquier planta, 1 o 2, el costo de mantener inventario de esa manera es de 3 por unidad del producto 1 y 4 de unidad por el producto 2. Típico costo de inventario. Cada planta tiene los mismos 2 procesos de producción que se pueden usar para producir cualquiera de estos productos. El costo de producción por unidad producida se muestra en la tabla para cada proceso en cada planta, ¿de acuerdo? Y esto no depende del mes, ¿ya? O sea, tanto
febrero como marzo, estos son los costos de producción de cada producto en cada planta, en cada proceso, ¿de acuerdo? Hay 2 procesos en la misma planta, ¿de acuerdo? Y son los valores que están ahí. A continuación, se presenta la tasa de producción de cada producto, número de unidades de ese producto fabricadas por día, mediante cada proceso en cada planta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, planta 1, ¿cierto? Puede hacer el producto 1 y al día es capaz de hacer 100 unidades del producto 1 por el proceso 1 y 140 unidades del producto 1 por el proceso 2. Cada una de esas 100 unidades del producto 1 por el proceso 1 les va a costar 62. Cada unidad del producto 1 por el proceso 2, de esas 140 unidades, les va a costar 59. Y así, digamos, es la asociación. Esto es capacidad diaria. Acuérdense que arriba tienen también los días hábiles que están funcionando en cada mes. Y esta tabla de acá es cuánto les cuesta cada unidad, obviamente, dependiendo de la planta, el proceso y el producto. Depende de las 3 cosas. Y el ingreso neto por ventas, que obviamente estamos hablando de precio para afuera, precio de venta menos costos de envío normal, que recibe la compañía cuando una planta vende los productos a sus propios clientes, distribuidores de en su mitad del país, ¿de acuerdo? Planta 1 a su zona, planta 2 a su zona. Es de 83 por unidad del producto 1 y 112 por unidad del producto 2, ¿de acuerdo? Eso es ingreso neto. Sin embargo, también es posible y en ocasiones deseable que una planta haga un envío a la otra mitad del país para ayudar a satisfacer la venta de la otra. O sea, podría la planta 1 enviar productos a la zona 2, que es donde está la planta 2, y la planta 2 podría enviar productos a la zona 1, que es de la planta 1, ya para apoyar obviamente si es que eventualmente eso sale más barato. Pero si lo hacen, cuando ocurre, se incurre en un costo total adicional de 9 en el caso del producto 1, ¿ya? Sea que lo mande la planta 1 a la zona 2 o la planta 2 a la zona 1. Y 7 en el producto 2. También, ¿cierto? En cualquiera que envíe a la otra zona, es por el producto en el fondo lo que les va a costar. Y terminando. La administración debe determinar cuánto fabricar de cada producto mediante cada proceso en cada planta cada mes, ¿cierto? Al igual que cuánto debe vender cada planta de cada producto cada mes y cuánto debe enviar cada planta de cada producto cada mes a los clientes de la otra planta. Es como raro, pero después cuando hagan las figuritas se van a dar cuenta. Piensen en las divisiones que hay. O sea, tengo demanda por producto, por mes y por zona. Son las 3 divisiones. La capacidad de producción es otra historia, ¿ya? Porque en realidad la capacidad de producción, ok, es cuánto puedo producir de producto 1 y producto 2 por planta, ¿cierto? Y por proceso. Esa es otra parte del cuento. Y lo otro es en realidad los costos, ¿cierto? Del término de venta, por una parte, que solamente se divide en producto 1 y producto 2, nada más. Y lo otro es que si pueden enviar de producto 1 a la otra zona, o sea, de ambos productos, a la zona contraria donde fueron fabricados. Y eso, si lo hacen, tiene un costo adicional. Ese es uno de los costos, obviamente. El otro costo es el costo de fabricar, que aparece también ahí. Hay un costo de inventario, si es que pasaran, ¿cierto?, del mes de febrero, marzo de producción. Y eso serían, creo, todos los elementos. Y les doy una ayuda aquí. Les digo qué variable ocupen. Pueden ocupar otra si quieren, pero en realidad se hace súper difícil hacerlo con otra variable. Se sugiere utilizar la siguiente definición de variable, que en realidad son puras combinaciones de todas las cosas que ya hicieron. Aquí lo que necesitan en realidad es ser ordenados. X y JKLMN son 6 divisiones. ¿Por qué? Porque necesitan identificar qué producto es, fabricado en qué proceso y en qué planta y en qué mes. Son 4 cosas que están separadas, obviamente. Hacia arriba está toda la información separada. Eso es de a dónde viene, en el fondo, el producto. Y la otra parte es para dónde va. La zona M en el mes N, ¿ya? Si es que lo van a vender en su propia zona o en la otra. Y cuándo lo van a vender.
porque también de eso depende si es que es inventario o no. Por decirles un ejemplo, puede ser producto 1, fabricado en el proceso 1. ¿Eso en qué influye? En el costo de producción, porque están separados por proceso y por planta. Acuérdense, producto, proceso, planta es el costo de producción distinto. Entonces eso necesitan esa distinción para poder separar los costos de fabricación. Y en la planta acá también, ¿cierto? Esas tres cosas en realidad lo que les obliga es, necesitan esa división para poder identificar en el fondo el cuándo se fabricó y el costo de fabricación asociado. El mes L les importa porque de partida tienen capacidades de producción distintas por mes, porque por la cantidad de días hábiles es diferente. Y también tienen demandas diferentes de los distintos meses. Y eso, por eso también después aparece el mes al siguiente. Y para ser destinado a la zona M en el mes N, en el fondo esto lo que esa división la necesitan porque la demanda también la tienen separada de esa manera. O sea, es producto y mes en el fondo, ¿cierto? Y zona, además. Pero aquí el producto, en esa última parte, la tienen al principio. Ya saben que es producto 1 o 2. Y las otras últimos dos índices les van a decir de cuál demanda en específico están hablando de las 8 posibles que están ahí. ¿Y qué más? Y eso, en realidad, bueno, de esta manera será más simple representar todas las condiciones del problema que exige. Y la otra sugerencia, utiliza Excel de apoyo con fórmulas de concatenación de texto, que eso ya lo vamos a ver, que bueno, de hecho lo vimos, en algún momento lo vimos, pero ahora con los problemas de transporte lo vamos a ver más todavía, para crear las fórmulas, ya que le permitirá seguir la estructura con mayor facilidad. Si lo hacen a mano, por la cantidad de combinaciones que hay, es muy probable que se equivoquen. Por eso hagan tablas que les permitan seguir la estructura con mayor detalle. Del mismo modo, tabular la información en Excel le permitirá ver con mayor facilidad todas las divisiones de información que existen, porque aquí hay hartas cosas que se cruzan, ¿de acuerdo? Piensen de nuevo, ¿cierto? Son 8 demandas que vienen divididas por producto, mes y planta, por zona en realidad, ¿cierto? La demanda es por la zona más que por la planta, porque en el fondo, ¿cierto? Por ejemplo, si tienen planta 2, producto 1 en marzo, 4.200, ok, pero esa es la zona donde está la planta 2, zona 2 le pueden llamar, la que está demandando esa cantidad de producto 1. Y eso lo podría satisfacer fabricándolo ese mes en la planta 2 por cualquiera de los dos procesos, que eso también es cierto, una diferencia. Podría pasarlos de inventario de la planta 2, ¿cierto? De febrero-marzo, también, ¿cierto? Pero haberlo fabricado ahí, y ahí tengo que acarrear solo el costo de inventario. Podría haberlo fabricado, de hecho, en marzo, pero en la planta 1 y enviarlo a la otra zona del país, en su mismo mes, pero enviarlo a la otra zona del país. O también, de hecho, lo podría haber fabricado en febrero, ¿cierto? En la planta 1 y enviarlo a marzo de la planta 2, que tengo que reconocer el costo de enviarlo a otra zona y además del costo de inventario. Entonces, por eso, hagan tablas, busquen las combinaciones, vayan de a poco agregando la información para irse dando cuenta de todas las combinaciones que existen. Tampoco es que son eternas, pero hay varias y una vez que se van a ver, no, de hecho, ¿qué tantas? Son, creo que no sé, son 4 o 5 grupos de restricciones, no es más que eso. Y una vez que descubran las estructuras de cada una, obviamente las demás son por las combinaciones que hay, pero no es que tampoco sean muchas más. No son, en realidad no son gran cantidad de restricciones, sino más que nada pillar las combinaciones de cómo se pueden mover los productos. Por eso les di también la variable en el fondo. Los días de producción, en realidad, en lo que a ustedes les influye, ¿cierto? Es en la capacidad de producción, de que tiene que ver, obviamente, con lo que dice acá abajo, con esta tabla, ¿cierto? Aquí ustedes les dan la capacidad diaria de cada una de estas plantas por proceso y producto, y arriba tiene la cantidad de días. De esa manera, obviamente, porque la cantidad de días es diferente entre febrero y marzo, también la capacidad de producción va a ser diferente entre febrero y marzo, y eso también lo limita en cuánta producción pueden satisfacer inmediatamente desde ese mes, ¿de acuerdo?
Y bueno, y lo otro son los costos de producción, que también lógicamente en este caso los costos de producción son unitarios, así que en el fondo dependen nomás del tipo de producto, proceso y planta. Y si esas tres combinaciones están, en realidad tienen que agrupar todas las variables que compartan producto, proceso y planta en particular. Por eso también les digo que usen Excel, porque esas cosas es más fácil de filtrar ahí. Y eso, ¿qué más? Y pero en otra zona, en qué sé yo. Sí, creo que está todo como visto. Bueno, por eso también tienen ciertos 2 fines de semana, porque necesitan leer esto. Por eso hagan el Excel, de verdad, háganlo. Pasen las tablas, ¿de acuerdo? Relacionen los números, empiecen a hacer grafiquitos de cómo las cosas se mueven en las combinaciones de origen y a dónde van a dar, ¿de acuerdo? Si no lo hacen, este problema no lo van a poder sacar así leyendo el enunciado y escribiendo inmediatamente las ecuaciones. Necesitan tabular y empezar a hacer ahí grafiquitos de cómo las cosas se mueven, porque si no, también difícilmente lo van a lograr ordenar de buena manera. Esta cuestión, sobre todo orden. De hecho, es que todos los tipos de restricciones lo hemos visto en algún momento, en los distintos problemas que vimos. El tema es que aquí están todas juntas y eso obviamente genera más combinaciones. Preguntas. Determine el modelo de programación lineal que resuelve el problema, obviamente, explicando las secciones de la función objetivo, porque hay varias cosas, hay ingresos y costos, y las distintas restricciones también, por sección. O sea, esta sección es tanta cosa, limita tanta cosa, esta otra esto y así. Aplique un software de optimización para resolverlo, Lingo Excel, y compruebe que la solución cumple con las restricciones. Para eso, más que hacerlo con las ecuaciones, con reemplazar los valores y ver qué sale, que lo pueden hacer, obviamente. En Excel eso va a ser bastante más simple. Para lo cual se recomienda hacer un diagrama, ¿de acuerdo? Donde se puede apreciar el origen de los productos y el uso de ellos. Si tienen claro eso, sí, y de hecho acá lo antes, no lo hagan para la respuesta, de que empiecen a madurar el enunciado y empiecen a ubicar la información donde corresponde, hagan ese diagrama de origen y destino. Aquí hay información que tiene que ver con cuando las cosas se fabrican y otras cosas que tienen que ver para dónde la mando, que tienen que ver con las demandas, ¿cierto? Y si es que hubo transona, ¿cierto? Cosas por el estilo. Son cosas separadas. Pero hacer un gráfico es origen y destino de esto, ¿cierto? De dónde vino y a dónde va, les va a ayudar harto, ¿cierto? En organizar un poco qué es lo que tienen que restringir en el fondo, no hay problema. Y también para mostrar la solución es harto más fácil hacerlo con una gráfica que con las variables por la cantidad de índices que tienen. Considere la capacidad de producción utilizada. ¿Cuáles son las 3 capacidades de producción más valiosas en este problema y en cuánto podría ser aumentada cada una? Eso, si tienen la solución anterior, ya lo saben. O sea, tienen que saber sacar el reporte nomás y leerlo. Aplique el cambio de capacidad máximo que el recurso más valioso permite y compruebe que el cambio en la función objetivo corresponde al cambio en el recurso y su precio sombra. Eso también lo vimos en alguna clase cómo hacerlo. Recuerde que el valor de un recurso depende de si es escaso o no y de cuánto aportaría la función objetivo si se dispusiese de mayor calidad. Eso también le copié la definición nomás de precio sombra, ¿cierto? Que ya le habíamos conversado harto de que en el fondo qué cosa significaba, ¿cierto? Ya. Se imagine que ahora no se permite la acumulación de inventario. Arriba, ¿cierto? Acuérdense que se permitían 1000 unidades entre ambos productos por cada planta. Eran, ¿cierto? 2 posibilidades de acumulación de inventario que había. Y ahora no se permite para satisfacer la demanda de marzo con producción de febrero. Y la pregunta es cómo cambia la solución. ¿Ya? Es simplemente no considerar esa restricción en particular o esas restricciones, obviamente. Si la función objetivo fuese solo optimizar costos, acuérdense que arriba, en la versión original, hay ingresos y hay costos. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Tienen utilidad ahí. Pero si no toman en cuenta la parte, ¿cierto? De los ingresos, lo que les va a quedar en esa función objetivo son puros costos. Entonces, esta pregunta se refiere a eso.
si resuelven este problema solamente pensando en que tienen puros costos, ¿ya? Y existiese la obligación de satisfacer toda la demanda, y eso es importante que lo cambien. Si alguien quiere hacer la prueba, no lo ponga para ver qué le resulta. Y ahí se dan cuenta por qué se tiene que obligar a satisfacer la demanda. ¿Cuál sería el resultado del problema? Obviamente, ¿cierto? En esta nueva situación, ¿cómo cambiarían los costos con respecto a la situación original? Ya que eso obviamente es un cálculo que hay que hacer un poco por fuera, en el fondo de Lingo, porque el modelo original, acuérdense que la función objetivo va a ser utilidad, ¿de acuerdo? Pero ahí tienen dos cosas, pues tienen los ingresos y después todos los elementos que tienen que ver con costos. Entonces, en realidad se le está preguntando esa cifra de los costos, en particular de la función objetivo original, en relación a esta, ¿cómo cambia? ¿Ya? ¿Y qué ocurre con las utilidades en este nuevo modelo y en el relacional original? El original ya les calcula utilidades, este no, pero ustedes con los valores que le entrega la solución también pueden obviamente hacer externamente un cálculo de las utilidades. Solamente tienen que hacer los reemplazos de las variables que correspondan. ¿Ya? En sí este modelo como modelo, no, es como bien poco el cambio. Hay una parte que tienen que borrar y punto, con respecto al original. El modelo en sí no cambia nada más que eso. El resto, ¿cierto?, es manejar los valores para hacer los cálculos que aquí se les piden por costos, ¿cierto?, e ingresos, y hacer la comparación de los dos modelos en costos y en ingresos. La C es eliminar unas restricciones y punto. También es el mismo modelo de arriba, pero simplemente con menos restricciones. Y el B, es cambiar un lado derecho en particular. La cosa es que tienen que identificar cuál de las cosas de lo que aquí se está pidiendo es uno en particular, ¿cierto? Digamos, lo que es el lado derecho que se les está pidiendo aumentar. Y eso obviamente lo aumentan y ven obviamente ese resultado, si efectivamente concuerda con lo que debería concordar, ¿cierto? Nosotros vimos con el precio sombra cómo se comportaba el efecto del rango y qué pasaba dentro de ese rango, y ustedes se van a estar moviendo en ese momento, así en esa parte, así que deberían poder predecir qué cosa va a ocurrir, y obviamente de eso se trata, verlo, resolverlo realmente en el software y ver que efectivamente se comporta así. En general, teniendo el modelo, el primer modelo, el resto ya es hacer modificaciones bastante menores sobre el modelo original, que no hay como grandes modificaciones en eso. Pero de nuevo, este problema, los tipos de restricciones la hemos visto en todas partes, pero sobre todo es una cuestión de orden de la información por la cantidad de combinaciones que existen. ¿Ya? Algo que no se entienda del enunciado, más allá de que obviamente esto necesita leerlo hartas veces para ir conectando cosas con cosas. ¿Dudas? Profe, con respecto a las variables. Una persona a la vez, por favor. Ya, Joaquín. No, que yo voy a quejar nomás que no habíamos visto tantos ejercicios tan grandes como este, pues, profe. Por ahí le vamos a poner el máximo le vamos a poner el máximo empeño posible, pero igual es que son hartas variables, entonces por eso se ve medio complejo. Pero es por las combinaciones, pero solamente combinaciones. Pero por eso, mira, cantidad de productos. Tienes 2 productos, ¿ya? Procesos. Tienes 2 procesos. Plantas. Tienes 2 plantas, ¿ya? Y aquí, obviamente, entre plantas y procesos tienes 4 combinaciones posibles, porque son 2 plantas y 2 procesos cada una. Y 2 productos a la vez, ¿cierto? Meses. Tienes 2 meses. Zona de destino, tienes 2 zonas también, y meses de destino también tienes 2. Son puros 2, ¿cachai? Pero son todas las combinaciones entre esos 2. ¿Ya? Y de hecho no son todas. Y ahí, ojo con eso. Ojo con eso. Fíjense que el primer mes que se menciona es el de fabricación. El segundo mes es el de consumo. Si existieran aquí realmente todas las combinaciones, serían, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6, pero no es tanto. Porque, por ejemplo, ustedes no pueden enviar producción de marzo a febrero. Eso no existe. Entonces tengan cuidado, ya tienen que ver bien que efectivamente las combinaciones existen.
Todo el resto creo que existe, todas las otras combinaciones existen, pero no pueden mandar inventario para atrás. Y de hecho, por ejemplo, ¿Profe? dame un segundo, ¿qué constituye aquí un inventario? Porque no hay variables de inventario, o sea, existen, pero están implícitas en estas mismas. ¿Qué sería inventario? Que el mes de fabricación, ¿cierto?, fuera distinto al mes de consumo. Si es distinto, ahí esa variable en particular entra en lo que es inventario. ¿Te fijas? La planta también. Si la planta es distinta a la zona, ¿cierto? Porque la planta, por ejemplo, es 1 y la zona de consumo es 1, ¿cierto? Es la misma zona. Si la planta es 1 y la zona de destino es 2, ahí, por ejemplo, tienes un traslado entre zonas distintas, independientes de todo el resto de las variables. Entonces, aquí todas las cosas como que tienen que ver, de toda la información que está arriba, de repente tienen que ver con 2, 3 índices solamente. Pero todas las variables que tienen esos 2 o 3 índices, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tienen que tener cuidado, por eso les digo, tabulen en Excel hagan todas las combinaciones posibles de estos índices y de ahí, como les digo, con un diagramita van a ir viendo cómo las cosas realmente se pueden mover. Si hacen primero ese diagrama de cómo podrían moverse las cosas, yo creo que las restricciones les van a salir súper rápido. Ya, ahora sí. ¿Alguien decía algo de las variables que alcancé a escuchar? Sí, profe, yo había hablado un poco sobre las variables, que la ¿Ya? verdad que me confundí con respecto a la X, que tiene muchos subíndices. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy un poco enredado, porque usted dice que hay mezclas de combinaciones. Exacto, pero por ejemplo, a ver, esto no he puesto un PDF. Ya, espérate, voy a copiar esto en otro lado y déjame aquí abrir un archivo nuevo para título, no, porque es más complicado. Deja pegar el texto, ya, ahí está. Por ejemplo. Ya, ¿se alcanza a leer bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Ok, déjenme encontrar dónde tengo el lápiz acá. Por ejemplo, ¿cierto? De partida, les decía, y son productos. Y tengo, digamos, 1, 2. Son 2 productos solamente. Procesos, el J es el proceso. 1, 2 también. ¿Por qué? Porque en cada planta tiene 2 procesos posibles y los 2 procesos pueden fabricar ambos productos. ¿Se acuerdan de esa parte? K, la planta, ¿cierto? Hay 2 plantas. También es 1, 2. Y, por ejemplo, y cada planta, acuérdense, tiene 2 procesos para fabricar 2 productos. Por ejemplo, en esto, pensando solo en los primeros índices, si digo 1, es producto 1, fabricado por el proceso 1 en la planta 2. Y eso es lo que le van a decir los índices. No pueden ir más allá, no hay índice 3 ni ninguna cosa. Entonces, al final, mientras se acuerden en qué orden está esta cosa, que es producto, proceso, planta, perfecto, lo pueden leer. Los demás, el mes, ¿cierto? L es 1, 2, o sea, es febrero o es marzo, no hay otra cosa. Esto, ¿cierto? Es planta 1 o planta 2, no hay otra cosa. Aquí es proceso 1, proceso 2, no hay nada más. Y aquí es producto 1 o producto 2, no hay otra cosa. Y si, por ejemplo, aquí en este, hagámoslo más acá, 1, 1, 1, 2, producto 1 en proceso 1 en planta 2, por ejemplo, si le pongo un 2, es para ser, digamos, es fabricado en el mes de marzo, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí marzo, esto implica planta 2, esto dice que fue hecho por el proceso 1 y esto indica que es el producto 1. Y los otros índices, zona M, pero zona de destino, ¿de acuerdo? Y también esto es 1, 2. Acuérdense que la planta es 1, 2 porque pertenece a la zona 1, 2 de originalmente. Entonces, por ejemplo, si aquí la planta era la 2 y aquí yo digo 1, ¿cierto?
quiere decir que esta producción que se hizo en la planta 2 en realidad se va a mandar a la otra mitad del país. ¿Ya? Que también se permiten, acuérdense, y eso tiene un costo extra. Y N es el mes de destino. Y aquí es donde les digo que tienen que tener cuidado. Si esto es 2, este tiene que ser 2. ¿De acuerdo? Porque de marzo solamente puede mandar a marzo. Si el mes aquí de origen es 1, ahí podrían enviarlo al 1 o al 2, porque ahí pueden tener la posibilidad de inventario si lo mandan al 2, o si lo consumen el mismo mes va a ser 1 y 1, ¿de acuerdo? Pero ahí esta es la única parte de las restricciones donde no todas las combinaciones se respetan, porque no pueden enviar inventario al pasado nomás. Pero todas las otras combinaciones existen, y eso es lo que tienen que ver. De los valores que se les dan, por ejemplo, qué cosa es lo que se aplica, por ejemplo, para un determinado valor. Por ejemplo, por decirles algo, ¿cierto? Estaban los costos de producción, ¿se acuerdan que hay una tabla? Que les dice el costo de producción unitario. Y tiene que ver con la planta, tiene que ver con el proceso, y tiene que ver con el producto. Esa era la separación que tenía para producto 1 y 2, proceso 1 y 2 y la planta, y esa era eran 8 valores al final, porque hay 2 plantas, 2 procesos y 2 productos. Y estos 2 por 2 por 2, ¿cierto? Les da las 8 combinaciones que existen. ¿Qué variables? Por ejemplo, el proceso, ¿cierto? Es, por ejemplo, el producto es el primer índice y J es el proceso, ¿de acuerdo? Y el tercer índice es K, ¿cierto? La planta, los 3 primeros. Todo el resto, todos los otros índices que vayan, en realidad entran dentro de la misma combinación. Por ejemplo, tienen, a ver, veamos ahí la misma tabla. Déjame ver la misma tabla. Ya, ese 62, ¿cierto? Que es el proceso 1, producto 1, planta 1, ¿de acuerdo? 62, acuérdense. ¿Dónde estoy? Ahí no veo la punta, ahí está. 62. Y acuérdense que era para 1, 1, 1. Eran todas cosas 1. Entonces, tengo x1, 1, 1. Pero todos los x1, 1 que tengan, por ejemplo, ¿cuáles son las combinaciones de los demás posibles? Puede ser febrero o marzo, ¿cierto? De cuando lo fabrico. Podría ser el destino también, ¿cierto? En este caso, como estoy fabricando... no, porque... no, sí está bien. Puede ser en cualquiera de los 2 meses de fabricación también. Claro, que son, perdón, que ese es el 1, 2 que acabo de poner, ¿ya? Mes de destino, ¿cierto? Puede ser 1 y 2 en la medida que haya sido, por ejemplo, el 1 puede mandar al 1 y al 2. El 2 solamente puede mandar al 2. Acuérdense de eso. Y, espera que aquí me adelanté, me cambié de fila. Me cambié de fila porque era la otra antes. Esa parte no. Ya, ahí sí. ¿Cierto? A ver, dejen aquí anotar. El primero, ¿cierto? Es producto. El segundo es proceso. El tercero es planta. ¿De acuerdo? Y en esta cosa, costo de producción depende de esas 3 cosas. Y ese 62 va a ser igual para todas las variables que compartan el 1, 1, 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿No? Oh, profe, estoy... ¿Cómo, profe? Yo me enredé, profe, en la definición de la letra, de como los subpuntos que vamos a hacer clasificando. No te entendí. Por ejemplo,
la identificación de las letras, cuando usted habla ¿Ya? de X es producto, ¿cierto? No, claro, la variable es X. Los otros son los índices nomás. Por ejemplo, I sería producto, J Sí, sería proceso, sí, eso así lo tengo que identificar, ¿cierto? sí, exacto, sí. Ya, ya. Por eso les digo, hágalo en Excel, porque en Excel en realidad eso ya un poco se les fija, o sea, no depende de ustedes en el fondo, y después filtran en el fondo lo que necesitan. Pero por eso también le digo el diagrama, de que les sirve un diagrama. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes necesitan hacer en la función objetivo, por ejemplo, el costo de 62, ¿ok? ¿Cierto? Entonces su función objetivo, en alguna parte tienen que incluirle el costo de fabricación de los productos 1 en el proceso 1 en la planta 1. Y eso va a ser 62 por todas las variables que compartan eso, que hayan sido para producto 1 en el proceso 1 en la planta 1. ¿De acuerdo? Y ahí son todas las que parten con 3 unos, y eso después, ¿dónde podría variar? El siguiente índice, ¿cierto? Que es el L, es el mes de fabricación, y ahí podría ser 1 o 2, perfectamente, ¿cierto? Porque en ambos meses es el mismo costo, no cambia en ese sentido. El índice que sigue, ¿cierto? Es en qué zona se consume, ¿de acuerdo? Y eso también puede ser 1 o 2, porque no tiene nada que ver con cuándo lo fabrico. Lo puedo mandar a la zona mía o lo puedo mandar a la otra zona, ¿ya? Y lo otro es el mes de fabricación, el mes de uso, que es distinto. Y aquí sí es donde está la restricción de que si usan el mes de fabricación 1, lo pueden mandar a los otros 2 meses sin problema, porque puede pasar por inventario. Pero no pueden usar, por ejemplo, la X111, ¿cierto? 2, y aquí puede ser 1 o 2, da lo mismo, ¿cierto? 1, esta no existe, porque estos índices en ese orden no pueden ser. Porque está fabricando en el 2 y usando en el 1. Ese es el único que no existe. Todas las demás combinaciones existen. Y aquí por eso, fíjense, esto es, por ejemplo, aquí tendría que poner X111. Ya, de ahí puede ser 111. ¿Qué significa esta? En completo. ¿Qué producto es en particular, fabricado dónde y para ser usado dónde? Fue fabricado en la planta 1, Sí, procesado, o sea, me enredo ahí un perfecto. poco, profe, me enredo un poco porque Por eso la, lo están, fíjate, sí, aquí el orden. yo lo estoy haciendo ahora en Excel para ¿Ya? ir identificándolo. Pero identifiqué que el primer uno es la cantidad. No, a ver, el primer uno es el producto, por eso arriba dice, si está en el orden, producto I. El primer índice, el I, es el producto. El Ya, segundo índice es el proceso. Tercer índice es la planta. Cuarto índice es el mes en que se fabrica. ya. Quinto índice Entonces, es la zona donde destino. Están en el orden específico. ya. Entonces, profe, yo podría tener un producto uno como un producto X1 y un producto X2, ¿cierto? El primer índice sí, pues, puede ser 1 o 2. Claro, y entonces lo que estamos identificando ahí son 62 por X1, que sería la cantidad de producto, el producto, después en el proceso Que fue hecho en el proceso hecho, 1. claro, en la planta que fue hecha, 1 sí, en el en mes, el mes 1 claro, uno que sería febrero en este caso, en la para, zona, no, para la zona 1, para ser destinada a la zona 1 en el mes 1 también. eso, para ser destinado. Para ser Acuérdense, destinado, esto, a ver, ¿dónde estoy? Déjenme anotar, eso es importante. Esto tiene que ver con el destino. Esto tiene que ver, con el origen. Y obviamente lo que sí tiene que coincidir siempre, que es común en el fondo, es el producto. Por eso el producto 1 sigue siendo 1, independiente, obviamente, de origen y destino sigue siendo 1. Eso es compartido.
pero del segundo al cuarto índice es con respecto a cuándo se hizo y los otros dos es a dónde se mandó. Y ahí, ¿cierto? Donde le digo que, por ejemplo, un grafiquito que vean todas las combinaciones de orígenes que tengan con todas las combinaciones de destino que tengan, ahí van a cachar que en realidad cómo esto va ordenado. Profesor, buenas noches. Una pregunta. Sí. El último índice que dice destino, ¿ese ¿Ya? se toma como inventario? ¿O estoy mal? No, el inventario aquí solamente te ocurre cuando el mes de fabricación, ¿cierto? Que es el cuarto índice, ¿Ya? es distinto al último índice, que es el mes en que se usó. Y obviamente eso funciona solamente si tienes de 1 a 2. Si se fabricaste en el mes 1 y lo ocupaste en el mes 2, eso es inventario. Ah, Eso es ya. lo que le decía. Aquí no Ya. puede, no existe, no pueden ocupar, sería un error, que fabriquen en el 2 y envíen al 1. Mandan al 1. Ya. Ninguna variable puede tener en este índice un 2 y en el n tener un 1. Esas las tienen que sacar. Ok. Gracias, profesor. Y no, o sea, de hecho, fíjense, en destinos, ¿cierto? Tengo, bueno, el producto obviamente manda en el destino. A ver, tengo que una separación por producto. Por la, digamos, la zona de destino, ¿cierto? Y el mes de destino, ¿cierto? En el fondo hay 8 posibilidades solamente de destinos, ¿de acuerdo? Que son la de la tabla de la demanda. Si la tabla de la demanda son 8 demandas solamente. Son esas 8. Son estas 8 combinaciones solamente las que existen. Origen es otra historia, porque origen es el proceso, o sea, perdón, el producto, el proceso, la planta donde se hizo y en qué mes se hizo. ¿Ya? Y aquí sí tienen 16 combinaciones posibles de cómo hacerla. Y esas se tienen que, además de eso, tienen que en realidad considerar a dónde fueron a dar. Y eso básicamente, o sea, lo directo obviamente es preocuparse que estas combinaciones después satisfagan la demanda que corresponda. Pero aquí, esta identificación de esta manera les permite también separar lo que es inventario, cuando se les crucen también de mes, obviamente, y cuando sea transzona, que eso es lo otro, acuérdense. En la planta acá, también en el fondo les dice qué zona es la planta. Si es la planta 1, es la zona 1. Y abajo, en la el penúltimo índice es de la zona M, que es donde lo usaron, que probablemente en su mayoría, obviamente, se va a destinar a la misma zona donde está la planta, su propia zona. Pero se permite enviar, ¿cierto?, a la otra zona si es que resulta más barato, y eso obviamente, hay mejores utilidades en el fondo, que lo que lógicamente el modelo va a tratar de construir. Pero aquí, insisto, háganse una tablita, por ejemplo Excel, donde estoy yo, acá, que las columnas, por ejemplo columnas, ¿de acuerdo? Que cada encabezado sea una de estas cosas, ¿de acuerdo? Y después para abajo empiecen a probar las combinaciones de índice que pueden ser, puros unos, 1, 1, no sé, 2 si es que existe, 1, 2 y qué sé yo. Son todas las combinaciones y al final cada una puede tomar solamente 2 valores. Pero esto, hágalo ordenado, ¿ya? No tiren valores al lote, vayan pensando. De alguna manera tienen que hacerlo con alguna clase de orden en el fondo. O sea, primero, no sé, hacen todas las variables para uno y después de las variables para uno, después todas las de proceso 1, ¿cierto? Que van a ser, obviamente, con proceso 1 y 2, va a ser la mitad de esas de orden 1 y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ordenen la información. Si les digo, esto tiene mucho más que ver con ordenar la información que realmente con las restricciones, la dificultad o cualquier cosa. Si son puros tipos de restricciones que hemos visto. Aquí lo único novedoso es las combinaciones de las variables. ¿Dudas? ¿Qué otra duda?
Una duda simple, profesor. ¿Esos índices solamente toman esos dos valores? O sea, ¿no hay casos en los que se pueden tomar distintos? No, por eso, porque cada uno, en el fondo, dentro de las tablas que se dieron, todos representan dos cosas. Pues tenemos solo dos productos, dos procesos, dos plantas, 2 meses de, digamos, de fabricación, 2 meses de uso y 2 lugares de destino. Todos pueden ser solo uno o dos. Ya, profesor. Estaba un poquito desenchufado. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunten nomás. Pero insisto, o sea, el fin de semana lean el enunciado, ordenen la información, hagan las tablitas. Y ahí yo creo ya cuando empiecen a tratar de armar las ecuaciones, van a ir surgir dudas más concretas y por eso también tenemos la otra semana 2 clases todavía para resolver más dudas todavía. Si alguien quiere enviar un adelanto, puede hacerlo obviamente, pero que sea adelanto, porque no, que tenga algún grado de desarrollo, obviamente, no van a estar mandando algo que todavía no tiene mucho proceso. Pero como les digo, si aquí lo que necesitan es en realidad empezar a tratar de armarlo. En la medida que vayan tratando de armarlo, ¿cierto? Se van a dar cuenta que en realidad no, lo novedoso está más que nada en la cantidad de combinaciones y en la forma en que esta variable, digamos, se describe más que otra cosa. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? ¿Nada más? Yo creo, profe, que vamos a tener que leer bien el enunciado detenidamente para poder generar algún tipo de duda, porque así yo la verdad estoy súper perdido, pero yo creo que leyendo con calma Sí, me voy a hacer una por eso idea. digo. Si no es algo así para la primera inmediatamente saber qué hacer. Y lo otro, que también, pues no estoy grabando, así que van a tener el video de esta explicación las veces que quieren, así que también tienen esa ventaja. ¿Ya? Ya. Si no hay... Profe, dime. ¿existe posibilidad de que nos dé unos minutitos como para leer o usted va a empezar con otra materia? Ahora el enunciado. Sí, que nos dé unos minutitos, cosa de poder resolver ¿Ya? al tiro alguna duda. Ya, bueno, Y tengan 5 minutos. ¿Ok? ya. Bueno. Esto no tengo. Ahí sí.
¿Alguna pregunta por ahora? Profesor, mire, me da un poco vergüenza preguntarle, pero lo voy a aprovechar a preguntar igual. Eh, Mire, yo estaba un poco perdido de la clase, no me he conectado casi nada este último tiempo. Entonces, según lo que estuve revisando, no noté fecha de evaluación, pero por lo que me estoy dando cuenta, parece ser que esta es, ¿no? Sí, o sea, la primera es que la fecha de hecho ya estaba pasada en realidad. ¿Ya? Se va a publicar con fecha anterior, pero se lo subí hoy día nomás porque me atrasé un poco en dárselo. Pero sí, es la primera evaluación. Ya, ¿y hasta qué hora, La qué? fecha de entrega, no, eso lo quiere decir. Me di cuenta que no se los puse en el archivo, pero está hasta el 17, el otro lunes, ¿no? Ah, ya, Dos fines de semana más. ya, ok. Ya, porque en mi caso voy a tener que repasar un poco, pero Sí, o sí, sea, claro, obviamente, el tiempo están todos los alcanza. videos, sí, están todos los videos. Por eso es que hice también dejar 2 fines de semana completos y clases entre medio para que aclararan dudas.
Ya, profesor. Ok. Ujú. Sí, bueno, aprovechando quizás, como usted dice, quizás durante la semana si ya hago algo, quizás ahí se lo envío. Ya, sí, sí, esa es la idea, o sea, pero como digo, o sea, por eso primero maduren el enunciado, ahí repítalo harto, tiren números, traten de hacer las ecuaciones y de ahí se les va a ir aclarando la cosa. En realidad es que aquí lo que hay que madurar en el fondo son las combinaciones, ordenar bien en la cabeza el tema de las combinaciones. Ya, profesor. Me queda claro. Ujú. Gracias. Profe, Ujú. cuando acá el ejercicio dice que en la primera parte, la primera tabla sería mi demanda, ¿cierto? Lo que dice Sí, lo que la planta. sí, déjame ir pero eso. Déjame ir allá al enunciado. Esta creo que no, más arriba. Esta sí, pues El esa es más arriba. la demanda. Esa es demanda. No, esa es mi demanda. Ujú. Aquí la estoy identificando. Profe, Ujú. entonces, no sé si estoy errado o no, pero yo voy a tener 8 demandas en total, po. Sí, pues, son las que están. eh, Estos 8 son las demandas, pues. Hay 8 distintas posibilidades, porque son 2 productos. Hay 2 meses de demanda, obviamente. En eso ya tienes 4 combinaciones. Y son para 2 plantas, 2 zonas del país. Ya. Los demás, ¿cómo van?
Dudas. Cualquier cosa, no pregunten nomás. Y de ahí no sé ya. Unos 5 minutos más para dudas y de ahí podemos ir a volver a lo que estábamos viendo. Profe, Dime. ¿el destino se puede identificar como destino 1 o como más claro que sea mitad 1, mitad 2? Como... No, o sea, igual es 1 o 2, pero acuérdense que en el fondo el origen también, ¿cierto? Coincide con el número de la planta. O sea, la planta 1 está en la zona 1, ¿ya? Y la planta 2 está en la zona 2. Así que por origen, la planta ya te dice cuál es el origen, la zona, ¿de acuerdo? El otro índice, el que particularmente, ¿cierto?, se llama zona, es en realidad porque podrías mandarlo a la otra zona. O sea, necesitas separar entre la zona de origen y la de destino porque los podrías haber cruzado. ¿Ya? Ya. En ese, cuando yo pueda cruzar, decía, me parece que se asoma un costo. Exacto. Tiene un pequeño costo adicional de cruzar y productos de una zona u otra. Profe, pero lo recomendable primero es como cruzar los datos
y después ver si es que en realidad, si es que no me alcanza a cubrir, cómo desarrollar un ejercicio para como satisfacer la demanda, así, por No, decirlo así. no, o sea, que en realidad tienes tú que darle la opción, digamos, al que el modelo elija en realidad si quiere o no quiere cruzar las cosas, pues. Igual como son más caras que las otras, que no cruzarlas, obviamente esa opción la va a usar en la medida, ¿cierto? Que también sea más barato que la producción, por ejemplo, local, pues. Si todo depende de eso. Ya, profe. Entonces, en realidad ustedes tienen que considerar todas las opciones que físicamente son factibles, ¿cierto? La única que no es físicamente factible es enviar inventario al pasado, pero el resto en realidad lo tienen que poner con los costos que corresponden, porque en el fondo va a ser el modelo el que elija si le conviene o no hacer eso. El modelo tiene que elegir. ¿Alguna última duda? Ya, parece que no. Ya, ok. Bajemos esto y vamos a ver. Esto, bueno, de hecho podría quizás guardarlo y subírselos. Ya. La clase pasada empezamos a ver, ¿cierto? El tema de el problema de transporte, si se acuerdan, ¿cierto? Que en el fondo, en su versión original, ya, digamos, cuando fue concebido en el fondo, lógicamente, a lo que apuntaba era a solucionar problemas de transporte donde particularmente, ¿cierto? Lo que a mí me interesaba o lo que yo tenía como sistema en el fondo era una serie de orígenes, ¿de acuerdo? Que tenían una cierta oferta para el resto del sistema, fabricaban algo, no sé, o tenían inventario de alguna cosa, y yo lo tenía que enviar en el fondo a ciertos destinos, ¿de acuerdo? Y esos destinos, obviamente, también podían ser varios y cada destino, a su vez, tenía una cierta demanda, ¿ya? Este grafiquito, ¿cierto? Bueno, está particularmente relacionado con un ejemplo de los que vimos, ¿cierto? Que habían 3 orígenes y 4 destinos. Las cifras que ahí aparecen, ¿cierto? Son de la oferta de cada uno de estos orígenes. Las cifras que aparecen a la derecha son las demandas, ¿cierto? De cada uno de los destinos, ¿de acuerdo? Y, digamos, los arcos que están uniendo estas, digamos, orígenes con destinos, ¿cierto? Son en el fondo, representan, ¿cierto? La posibilidad de enviar de cada origen, digamos, a cada destino, ¿cierto? No sé, el producto.
No necesariamente, por supuesto, yo voy a enviar de todos los orígenes, todos los destinos, de hecho así no funciona, sino que en el fondo lo que aquí el sistema tenía que determinar, ¿cierto? Era desde qué origen envía a qué destino, ¿cierto? Dado los costos que maneja en ese par. Porque cada par origen-destino, ¿cierto? Aquí tenía un cierto costo de transporte, un cierto costo, digamos, de transportar una unidad, ¿ya? De un determinado origen a un determinado destino. Entonces, obviamente, al final, el costo total en esa conexión en particular tenía que ver con cuántas unidades yo enviaba de ese origen a ese destino, ¿cierto? Y lo otro, ¿cierto? Acuérdense que condición para que esto efectivamente funcionara era que en total la cantidad, digamos, de producto ofrecido en los orígenes tenía que ser igual a la cantidad de productos que el destino, en el fondo, digamos, el destino me están exigiendo. O sea, tengo que cuadrar origen y destinos aquí en términos de cuánto uno ofrece y cuánto el otro demanda. Si no es así, ¿ya? Si no está cuadrado, en el fondo, aquí lo que debo hacer obviamente es cuadrarlo. Y de hecho hoy día lo que a ver si alcanzamos a verlo, precisamente se trata de eso, ¿cierto? De cómo yo podría, en caso de que no exista ese equilibrio, cómo podría llegar a lograrlo. Esto, bueno, esta imagen gráficamente le muestra un poco cuál es la idea, ¿cierto? Esta de origen y destino y cómo en el fondo los conecto, ¿cierto? Esto también nosotros vimos que se podía resolver a través de un software de programación lineal, o sea, perdón, un modelo de programación lineal, ¿cierto? Como el que está ahí, que en el fondo también aquí, ¿cierto? Aparecen las posibles combinaciones en el fondo. La función objetivo es en realidad una suma, digamos, de todas las posibles combinaciones, ¿cierto? De orígenes y destinos, en este caso, y los costos asociados, ¿cierto? Al envío de una unidad entre cada, ¿cierto? Origen y destino. Y aquí los índices, ¿cierto? Si se fijan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, etcétera, etcétera, se refieren a eso. El primer índice, ¿cierto? Es cuál es el origen. El segundo, ¿cierto? El primer índice es cuál es el origen y el segundo índice, ¿cierto? Cuál es el destino. Entonces, por ejemplo, si aquí una variable me dice x13, es porque representa cuántas unidades estoy enviando desde el origen 1 al destino 3, por ejemplo. Y en el caso aquí, por ejemplo, de la función objetivo, ese 654, por ejemplo, es, ok, cada unidad, digamos, enviada, ¿cierto? Desde ese origen a ese destino cuesta 654, digamos, como costo, ¿ya? Y obviamente eso lo multiplicaré por el total de unidades, digamos, que envíe finalmente. Las restricciones también vimos que obedecía a una estructura también bien específica de cómo, digamos, se reparten de partida. Hay dos secciones de restricciones y siempre serán, digamos, dos secciones de restricciones. La primera, ¿cierto? Fíjense aquí hay tres restricciones que tienen como una cierta forma específica. ¿Se fijan? Hay como 4 variables seguidas, después 4, que es como una diagonal larga, ¿cierto? Y se fijan los números 75, 125 y 100. Estos eran, ¿cierto? Si revisan obviamente lo que vimos en la clase anterior, eran la oferta que había en los distintos destinos. Y ese primer grupo de restricciones en realidad va a ser de partida una restricción por cada origen, perdón, era por cada origen, la oferta de cada origen. Esas tres primeras restricciones lo que representan en el fondo es asegurar que lo que cada origen ofrece al sistema, efectivamente, ¿cierto? Yo lo envío a alguna parte. Esa es como la función de ese primer grupo de restricciones. Una restricción por cada origen para asegurarme, ¿cierto? Que yo estoy efectivamente enviando lo que ahí se fabrica.
Y el segundo grupo de restricciones, ¿cierto? Lo que hace, fíjense, esta tiene otra forma, hay como diagonales hacia abajo y después diagonal, diagonal, ¿cierto? Pero a través de una determinada fila, si se fijan, lo común que tienen esas últimas 4 restricciones tiene que ver con el destino, que es como la otra parte, ¿cierto? Que en el fondo aquí es como lo que debo cumplir, de que en el fondo esas últimas 4 restricciones lo que están reflejando o lo que se aseguran, ¿cierto? Es que para cada demanda que yo tenga, ¿cierto? Efectivamente alguien le envíe, digamos, la producción, ¿de acuerdo? Independiente del origen, por ejemplo, la tercera, o sea, perdón, la primera de esta nueva sección, ¿cierto? Esta aquí es X11, 21, 31. El número común, ¿cierto? Ahí es el 1, es el segundo índice, porque ese se refiere al destino 1, ¿de acuerdo? Y como hay 3 orígenes, yo me paseo aquí en el fondo por las 3 posibles orígenes, el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? Porque entre ellos, de alguna manera, ¿cierto? De alguna manera, entre todos ellos, le van a enviar al destino 1, ¿cierto? Los 80 que está pidiendo. Puede que todo venga de una sola parte, puede que en realidad 2 lo envíen, puede que 3 los envíen. Eso es el modelo el que decide cómo lo hace, ¿de acuerdo? Pero tengo que aquí dar la posibilidad de que, digamos, la demanda de cada destino se satisfaga y venga de alguno de los orígenes. Así que eso es como los 2 grupos de restricciones. El primero se refiere a los orígenes, el segundo a los destinos, ¿cierto? El primero grupo se asegura que un determinado origen, digamos, envía toda su producción a los destinos, independiente cuál sea, y el segundo grupo asegura que un determinado destino recibe lo que necesita, ¿cierto? Independiente del origen, de dónde, ¿cierto?, viene. Y bueno, vimos también un poco la forma genérica, que es lo que representaba aquí un origen, un destino también. Vamos a ver también la forma general, ya vamos a llegar a eso. Aquí está, ¿cierto? ¿Qué es lo que les decía? Esta es la forma general en el fondo, ¿cierto? Que es minimizar la suma de los costos, y esa suma de los costos es de todas las combinaciones, ¿cierto? De posibles orígenes destino, que es un requisito del problema también, eso es importante, ¿ya? Que por defecto se supone que todos los orígenes y todos los destinos están conectados. Si por algún motivo existe una prohibición en algún par específico de origen-destino, digamos, eso también se arregla, ya se arregla a través de los costos. Pero el modelo exige que la variable exista en el fondo de todos los orígenes con todos los destinos. Y bueno, tienes las estructuras, las restricciones como se los mencioné. Esto es cierto, lo mismo que habíamos visto en un caso específico, pero de manera más genérica. Y bueno, yo les decía que esto también, a ver, de propiedades, digamos, daba soluciones enteras si es que obviamente aquí los lados derechos eran enteros, ¿ya? Y mientras estuviese cuadrada, ¿cierto? La oferta y la demanda, esto también va a tener solución. Y eso es como, no sé, una pequeña ventaja, entre comillas, que podrían considerar. De que el modelo, digamos, de transporte no tiene solución si es que, digamos, el modelo no está realmente cuadrado, ¿ya? Si no coincide, ¿cierto? Origen y destino en cantidades, digamos, de oferta y demanda, el modelo no va a tener solución, ¿de acuerdo? Digamos, les va a lanzar un error que efectivamente no puede resolverlo. Así que en ese sentido también el modelo acusa, en el fondo, que algo plantearon mal en el fondo, y eso obviamente ahí tienen que revisar que efectivamente esté como corresponde. ¿Dudas hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Vamos a ver este ejemplo, ¿cierto? Yo les decía que
digamos, una de los, digamos, de partida, de las exigencias obviamente que tiene este problema para que encuentre soluciones que la total de oferta con la total de demanda se cumpla. No siempre eso se da, ¿de acuerdo? Y cuando no se da, también, ¿cierto? Es ahí que, digamos, buscar de qué manera yo puedo modificar en el fondo mi modelo, mi problema, que de alguna manera, ¿cierto? Puedo hacer un truco, entre comillas, ¿cierto? Para que efectivamente la oferta con la demanda cuadren, ¿de acuerdo? Y eso, obviamente, este primer ejemplo trata más un poco de eso, ¿cierto? De cómo yo podría hacer una adaptación, en este caso, ¿cierto? Para que lograr, ¿cierto? Que cuadrar un modelo que por defecto, digamos, no está realmente cuadrado. Entonces, vamos a ver. Un ejemplo con un destino ficticio. Acá. Y de hecho este es un modelo en realidad de producción, no es particularmente de transporte, y eso también es cierto, yo les alcancé a mencionar también la clase de pasada, que originalmente esto obviamente fue desarrollado pensando lógicamente en problemas de transporte, ¿cierto? Había en origen y destino y todo lo que les he dicho. Pero que después con el tiempo se dieron cuenta que servía, digamos, para cualquier clase de problema donde en el fondo siempre hubiese esta mínima lógica del origen-destino, ¿ya? De que había algo que había que distribuir, ¿cierto? A alguna otra zona en el fondo. Y mientras respetar ese origen-destino de manera general, ¿cierto? Esto podía en el fondo aplicarse, ¿ya? Y vamos a ver varios ejemplos, de hecho, de aplicación al final, que no tienen necesariamente, ¿cierto?, que ver con transporte en sí, pero que obviamente siguen esa misma idea de origen-destino, en el fondo, que es lo que en este caso es lo aplicable. Ya, leamos el enunciado. Dice, la Northern Airplane Company construye aviones comerciales para varias líneas aéreas de todo el mundo. La última etapa del proceso de producción consiste en fabricar las turbinas de jet e instalarlas, una operación muy rápida, en la estructura del avión terminado. La compañía tiene varios contratos de trabajo que la obligan a entregar un número considerable de aviones en un futuro cercano, y en este momento debe programar la producción de motores de turbina para los próximos 4 meses. En la segunda columna de la tabla, ¿de acuerdo? Donde dice instalaciones programadas. Espera, ¿dónde estoy? Ahí, instalaciones programadas, ¿cierto? Se indica la cantidad de motores que debe estar lista para su instalación a fin de cumplir con las fechas de entrega contratadas, ¿ya? Eso es lo que efectivamente yo pongo. Es como mi demanda en el fondo. Y bueno, y el resto de la información, déjenme ver algo. Pero veamos las otras columnas también y de ahí obviamente leemos el resto del enunciado. También en la segunda columna, si ven, dice producción máxima, que obviamente representa el límite que yo podría fabricar, digamos, en cada mes de turbinas. El costo unitario de producción es, bueno, lo que se indica, ¿cierto? Simplemente el costo que tiene la fabricación de cada turbina en cada mes, ¿ya? Como se dan cuenta, en este caso no tiene el mismo costo en el fondo de un mes a otro. Y finalmente, fíjense que es costo unitario de almacenaje. También existe la posibilidad, ¿cierto?, de que yo guarde, digamos, de un mes a otro una turbina en el fondo, ¿cierto? Y, por ejemplo, la fabrique en el mes 1, pero la ocupe en el 2 o en el 3. Y eso, ¿cierto?, implica que debo incurrir en un costo de almacenaje, como siempre obviamente, como lo hemos visto en muchas situaciones. ¿Qué dice abajo? Que obviamente aquí es un tema de ahí que vamos a ver por qué se menciona en el fondo, que tiene su relevancia. De la columna, digamos precisamente de esta segunda columna de instalaciones programadas,
se desprende que el número acumulado de motores que deben producirse al final de los meses 1, 2 y 3 y 4 debe ser por lo menos de 10, 25, 50 y 70 unidades respectivamente. ¿Qué se hizo ahí? Fíjense. Primer mes son 10, ¿cierto? De acuerdo. Al segundo mes yo debo tener 25 en total instaladas, ¿de acuerdo? Porque son las 10 del anterior más las 15, digamos, de este nuevo mes. Al tercer mes, a esas 25, yo le tengo que haber sumado 25 más. Hasta ese momento 50 en total instaladas. Y al final de todos estos meses, ¿cierto? Digamos, de los 4 meses, yo obviamente tengo que tener el 70 unidades instaladas, que es el total de la demanda. Fíjense también en la producción. ¿Cuánto tenemos de producción? Tenemos 25 más 35, ¿cierto? Son 60, más los 30 que están aquí son 90, y tengo 10 más, ¿cierto? Que son 100. O sea, tengo como posibilidad en el fondo de fabricar, tengo capacidad de 100 en distintos momentos, ¿de acuerdo? Pero tengo esa capacidad, ¿cierto? De 100 para fabricar y en realidad solamente de 70 de demanda. Y ahí, ¿cierto? Es donde viene digamos, el detalle de que, entre comillas, oferta y demanda aquí no cuadra. ¿Por qué? Porque la capacidad, digamos, de producción, en el fondo, para mí aquí pasa a ser cuál es la oferta, ¿cierto? Porque yo podría ocuparla. Y las instalaciones en sí, sí son, en el fondo, la demanda, que es como siempre. Pero demanda aquí es más chica que la oferta. Entonces, para este modelo, ¿cierto?, de transporte, pensar en que el origen y el destino, o en este caso la oferta y la demanda, deban cuadrar, en este caso, ¿cierto?, eso no se produce, ¿cierto? Tengo más oferta que demanda realmente, ¿ya? ¿Y qué más dice el enunciado? Las instalaciones disponibles para producir las turbinas varían de acuerdo a otros programas de producción, mantenimiento y renovación durante el periodo. Las diferencias mensuales debido al número máximo que se puede producir y el costo unitario de producción, ¿cierto? Millones de dólares, se presentan en la tercera y cuarta columna de la tabla. Eso ya, ¿cierto?, lo habíamos visto. Y bueno, dadas las variaciones de los costos de producción, fíjense, es 1.08, 1.11, 1.10, 1.13. Podría valer la pena fabricar algunas turbinas 1 o más meses antes de su fecha de instalación. En la actualidad, obviamente, se estudia esa posibilidad. El inconveniente es que estas turbinas deberán almacenarse hasta que sean instaladas, pues la estructura de los aviones no estará lista antes. Y el costo de almacenamiento de cada turbina es de $15.000 por mes, suma que incluye el interés sobre el capital invertido, como se muestra en la última columna, que esos son el 0.015. Como el costo unitario de producción sí está en millones de dólares en el fondo, ¿cierto? Ese 0.015 también está en la misma unidad. Por eso, como son $15.000 solamente en el fondo, por eso aparece como 0 y tanto, porque el otro está en el fondo en millones. Obviamente un número bastante más grande que el costo de inventario en este caso. Y parece que eso sería. Obviamente aquí lo que tenemos que desarrollar es un modelo, digamos, donde pensando en el modelo, ¿cierto?, de transporte, ¿cierto?, yo represente esta situación. ¿Cómo sería? ¿Qué pasa a ser aquí mi origen, mi destino? ¿Cuáles serían mis costos, combinaciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Le ven forma de modelo de transporte de alguna manera? ¿Parece ser o no parece ser? Profe, yo lo veo parecido a los ejercicios de la unidad 1. Ya, sí, o sea, obviamente sí, pero acá claramente entonces, la estructura al final, ¿cierto?, de modelo de transporte va a ayudar a hacerlo un poco más específico. De hecho, a ver, déjenme aquí. Voy a correr aquí un poco. Oh, perdón, ¿qué hice?
¿Dónde estoy? Acá. Voy a correr un poquito esto para dejar más espacio para escribir. Vamos, quizás borremos esto. Y hagamos la tabla acá arriba para poder escribir abajo. Pero piensen de nuevo. Origen, destino, ¿cierto? Ya les dije un poco aquí qué cosa podía interpretarse como origen y destino, ¿cierto? Que para esta clase de problemas, un origen puede ser, ¿cierto? Digamos, la fabricación en el fondo, la oferta de fabricación, ¿cierto? Aquí puede ser el origen. Y el destino, obviamente, es el fondo, el momento en que se ocupa esto, ¿cierto? La demanda. Entonces, pensemos. Si es así, ¿cuántos orígenes podría tener? En cantidad. ¿4? ¿Cierto? ¿Por qué? Hay 4. Son los meses en el fondo. Sí, O sea, sí. mes 1, 2, 3, 4. Esto yo le digo que son orígenes, entre comillas. Orígenes. Y cada uno de estos, obviamente, tiene una cierta cantidad que ofrece. Ya, vamos a dejar aquí. Uy, disculpen lo chueco. Y acá al final digamos que es la oferta. ¿Cuánto ofrece cada uno de estos meses al sistema? 10, 15, 25, 20. No, esa es la demanda. Esto es demanda. Entonces, ¿puede ser la producción máxima? Porque en realidad, ¿cierto? Es que esa producción máxima es en realidad, ¿cierto? La oferta. Es mi capacidad de producción. A eso se refiere. Entonces, sí, esto es lo que podría fabricar en cada uno de estos meses. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería aquí? Esa es la oferta. La demanda de partida. ¿Cuántas demandas tengo? Ahora sería 10, 15, 25, 20. ¿Cierto? También son 4. Tengo una demanda por mes. Y sí son las que están ahí. 10, 15, 25 y 20. Ya. Pensemos antes de cuadrar esta cosa, ¿cierto? ¿Cuáles son en el fondo los costos aquí? Que tiene que ver con lo que dice acá. Costo de producción es eso, de fabricar en cada mes. Y costo de inventario ese. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si fabrico en el mes 1 y también le instalo en el mes 1, ¿en qué costo incurro? Solamente en costo de producción. ¿Y eso sería? Sería 1.08. Exacto. Pero profe, Dime. es que yo en este mes también voy a, como la capacidad de producir es 25, igual voy a ¿Ya? tener que almacenar, igual voy a tener un costo de almacenaje en ese mes. Pero por eso aquí dice que esto es producción máxima, pero no necesariamente la tienes que hacer. Ya, ok. Tienes la opción de hacerlo, pero no tienes para qué. ¿Ya? Y ahí es donde viene, obviamente, el ajuste posterior, ¿cierto? De qué hacer con lo que sobra, ¿cierto? Porque en realidad el modelo asume que las cosas cuadran. Ya me queda Entonces, claro, profe. Entonces, el último mes sería el único que necesitaríamos apoyo.
Ya, pero pensemos en las otras combinaciones antes. Mira, fabricar, esto es cierto, la fila siempre va a representar lo que tú fabricas en el mes 1. La columna va a representar en qué momento tú lo ocupaste, ¿de acuerdo? Siempre va a tener esa distribución. Si fabricas en el mes 1 y ocupas en el mes 2, ¿cuánto incurres ahí? ¿Cuánto es tu costo? Profe, incurrir sería como dejar producto para el mes siguiente. ¿O nada que ver? Claro, porque estás fabricando en el 1, pero estás ocupando en el 2. Y eso tiene en realidad, que tiene dos componentes. Tiene por una parte el costo efectivo, ¿cierto? De el inventario por haber pasado de un mes a otro, pero igual tienes que reconocer el costo de haberlo fabricado, ¿ya? Ya. O sea, fabricaste en el 1, pero lo ocupaste en el 2. Y eso implica dos costos. Haber fabricado en el 1 y haberlo pasado al 2. 0.015 sería. No, porque eso es solamente el costo de inventario. Es casi, pero necesitas también reconocer el costo ¿Sería de... la suma de esos dos? Sí, exacto, ¿cierto? Porque en ese momento tienes que reconocer que fabricaste en el 1. A ver acá. Es haber fabricado en el 1, pero también el costo de inventario. Y esto, ¿cierto? Es fabricas en el 1, pero usas en el 2. Incluye las dos cosas. Entonces, esto obviamente es 1.095, 5. ¿cierto? 1.095. También pudiste haber fabricado en el 1 y haber usado en el 3. ¿Y eso cuánto sería? ¿Lo mismo? Habría que No, sumarle todos porque es por, sí, porque es por mes. Le más. sumas otro Ya. mes de inventario. Y ahí, ¿cierto? Esto te pasa a ser 1.11, ¿o no? Sí, sí, 11. Me da la impresión de que es 1.11. Y ese sería aquí. Y, de nuevo, puedes fabricar en el 1 y ocupar en el mes 4, pero tienes que reconocer también, ¿cierto?, su posible costo de 3 meses de inventario, además del costo de fabricación de haberlo hecho, ¿cierto?, en el mes 1, en realidad. Y todo o sea, toda esta combinación en el fondo, ¿cierto? Solamente esa fila, la fila siempre se va a referir a haberlo hecho en el mes 1. Y el resto es a dónde lo ocupé. ¿De acuerdo? Segunda fila. Si fabrico en el 2, ¿cuándo puedo ocuparlo? ¿En el mismo mes de lo puedo ocupar? ¿Ya? ¿Y eso cuánto costaría? Costaría 1.11. Ya, aquí, ¿cierto? Es 1.11 por este valor, ¿cierto? Ese 1.11. Claro. Mes siguiente, 1. La suma, habría que sumarlo igual, porque también se puede pasar sí, inventario. es 125. Casualmente son las cifras que están Claro. aquí, que eran de la otra cosa. Y el siguiente sería el Sería 1.125. 1.14. Claro, ¿cierto? 1.14. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué significa ese espacio? Porque problema de transporte les exige, ¿cierto?, de que todas las combinaciones en el fondo se tienen que considerar, o sea, deben existir. La variable, por ejemplo, ahí x21 tiene que existir, ¿de acuerdo? El tema es cómo lo represento. Porque, ¿Cero? ¿qué significa No se puede. físicamente? Pero físicamente, ¿qué significa el A21? ¿Qué significaría? Por los índices, ¿qué significaría?
Es como un costo, es que en el mes, no sé, es como No, pero estoy diciendo por el mes, la relación mes de fabricación y mes de uso. ¿Qué significa? que, por ejemplo, no se pueden ocupar cosas que no han sido fabricadas en el mes. Por ejemplo, las cosas del mes que fueron fabricadas en el mes 2 no se pueden ocupar en el mes 1. Exacto, ¿cierto? En realidad el problema aquí, que estoy viajando al pasado, pues estoy fabricando en el 2 y ocupando en el 1. Y eso no se puede hacer lógicamente. Ahora, ojo, aquí hay una excepción en particular que tienen que fijarse en caso de que algún enunciado así lo diga, ¿ya? Que en el fondo existe lo que se llama la atención de órdenes atrasadas, ¿de acuerdo? ¿De qué se trata eso? De que tú, por ejemplo, vendas ahora algo que no tienes, porque no sé, pues de repente la demanda es tanta que la gente te lo compra antes para asegurarse en el fondo de que lo va a tener disponible cuando salga, cuando el producto llegue, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, a veces sí eso se permite, por ejemplo, fabricar en el 2 para satisfacer demanda del 1, sabiendo sí que el cliente en el 1 tú no lo vas a recibir hasta el mes 2, ¿de acuerdo? O sea, se le vende, se le dice al cliente, o sea, esto llega en tal fecha y hay productos así de demandados que pues ya te los pueden estar vendiendo para un mes antes, o sea, no que un mes, un año antes, hay cosas que puedes comprar un año antes. Y no hay problema, y lo puedes, y ese costo existe y se puede considerar ahí todo, si es que se permite, obviamente, como le decía, hacerlo de esa manera, o sea, si es que se permite esa clase de atrasos. Si no se permite, si no está indicado particularmente que se permite, entonces esa combinación aquí no existe. Perdón. Esta combinación aquí está prohibida, ¿de acuerdo? Y eso vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? El cómo la reflejamos, en el fondo, o sea, qué cosa le ponemos ahí para indicar que efectivamente no la voy a ocupar, o sea, que no puedo ocuparla. En realidad, el tema es que la solución, cuando esta cosa funcione, ¿cierto? Y me entregue la solución, no puede considerar esa combinación como válida para darle un valor, ¿de acuerdo? Ese es el tema. Y bueno, completemos la tabla y ya nos pidió el tiempo, así que la que sigue, el mes 3, ¿a dónde puedo fabricar? En el mes 3, profe. ¿Cierto? 3 y 3, que es 3 y 1, 3. 10, y puedo enviar por inventario al siguiente, ¿cierto? Que sería 1, 115. No puedo ni mandar ni el mes 1 ni el mes 2, ¿cierto? Y el cuarto mes solamente puedo usar ese mismo mes. No puedo hacer nada para antes. Y aquí viene el detalle de que la oferta suma 100, de que la demanda es solo de 70. Entonces tengo más oferta que demanda y esta cosa me exige, ¿cierto? Que la oferta y demanda estén, digamos, balanceadas. Entonces aquí, ¿cierto? Es donde yo necesito que esa diferencia, esos 30 de diferencia entre oferta y demanda, alguna parte tienen que ir, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? El cómo genero aquí de hecho, una demanda ficticia por 30 unidades para que simplemente el sistema cuadre. Y por supuesto eso implica ciertos costos específicos que tengo que usar para que influya o no influya en la decisión. Y esas X también las tenemos que transformar en algo específico para que la solución no las considere, porque ahí yo quiero que no las considere. ¿Ya? ¿Dudas por ahora? Igual obviamente ya en la próxima clase retomamos este ejercicio y lo vamos a terminar de hacer completo y toda la historia. ¿Ya? Pero por ahora, ¿dudas? No, profe. ¿No? No, profesor. Ya. A ver, mantengamos. Grabemos. Ya. Y
Ah, estoy publicando con la ventana equivocada. Ya, entonces, el fin de semana dense un tiempito, repasar el enunciado, traten de tirar así una primera estructura del problema de la tarea, y ahí yo creo que en la medida que le vayan metiendo lápices y pensando y reflexionando, les va a ir de a poquito cuadrando, ¿de acuerdo? Y nos veríamos el próximo miércoles, ¿cierto? Para continuar obviamente con esto y también atender dudas del trabajo. ¿Ya? Bueno, chicos, Ok, profe. nos Ya, profe, vemos. nos Chao, vemos, que chao, esté que bien. estén bien. Chao, profe. Chao, Chao. chao.